hoy he querido hacer algo especial, realmente, algo que pareciera que como si nos sacara de el estudio que venimos haciendo de Juan, pero en realidad no, es un espacio que encuentro entre dos versículos bíblicos acá en el libro de Juan. Si usted se da cuenta, en el versículo 13, estábamos hablando cuando Juan está expresando cómo nacen las personas de nuevo, y dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el versículo 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 13 encontramos y vemos cómo realmente la Escritura nos deja ver que ese nacimiento proviene de Dios, y en el versículo 14 nos dice cómo aquel Verbo que es la vida, el Verbo que es la verdad, que es Cristo Jesús, que se encarna realmente, y como ese Verbo que es vida también es luz, como lo estuvimos estudiando la vez pasada. Pero me llama algo especialmente la atención, y es que nosotros normalmente celebramos esa encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que terminó en la cruz de una manera muy especial, y es con la celebración de la Santa Cena. Y realmente fui contactado por un muchacho de otro lugar, de otra congregación, que le decía a su padre que quería él celebrar la Santa Cena, que él quería ser partícipe de celebrar la Santa Cena, y por qué no lo podía hacer. Entonces el chico se comunicó conmigo y nos sentamos a la luz de la Escritura y empezamos a estudiar la palabra, y lo llevé a 1 Corintios en el capítulo 11, lo llevé allá y empezamos a estudiar la Escritura. Y luego de estar un tiempo ahí mirando palabra por palabra y todo lo que implicaba, me quedó en mi corazón: ¿qué tiene que ver realmente esto en el corazón de un hombre, y cuánta responsabilidad hay en algo que normalmente se toma, en algunos lugares se le llama sacramento o se toma como un sacramento, en otros lugares lo llamamos ordenanza, es lo mismo en realidad, de lo cual caracteriza a una congregación, es decir, a una iglesia bíblica se caracteriza porque celebra la Santa Cena del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros podemos llegar a decir que entendemos y comprendemos lo que significa la Cena del Señor? Y es ahí donde me quiero centrar un poco, o un poco no centrarme ahí en este texto. Y el título de la enseñanza es la celebración del acto de mayor humillación y exaltación. Y como usted se dará cuenta, creo que el título nos da ya y nos coloca en un momento de algo que de alguna manera nos implica una reverencia, nos implica un respeto. Y por eso quise llamarle la celebración del acto de mayor humillación y exaltación. Y quiero que me acompañe por favor al texto de 1 Corintios capítulo 11, y vamos a ir desde el versículo 17 para tener un poco más de contexto. Y acompáñenme por favor en la lectura, y vamos a leerlo desde el versículo 17 en 1 Corintios capítulo 11. Y dice la palabra del Señor: pero al darles esas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es necesario que entre ustedes hayan bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado,
que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe el juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Hasta ahí la porción de la Escritura. Acompáñenme en oración. Padre, nosotros te damos gracias, amado Dios, por este momento, Señor, de la exposición de tu palabra. Señor, nuestro ruego y nuestro clamor es que tú nos permitas, a través de la exposición de ella, entender, Señor, y comprender más detalladamente lo que tú quieres que nosotros comprendamos, entendamos acerca de la obra preciosa que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo y con la cual conmemoramos y recordamos constante y permanentemente, Señor, la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. La bendición, Señor, de haber sido librados de la condenación del pecado, pero también, Señor, la responsabilidad que tenemos frente a la obra, Señor, de mayor humillación y exaltación que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, y que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones en esta mañana, bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Cuando nosotros miramos un texto como estos, muchas veces llegamos y quedamos como con preguntas, ¿sí? Más que con respuestas, quedamos es como con preguntas, y muchas veces lo damos como por sentado. Muchas veces estamos ahí mirando y pensando: ok, esto yo lo entiendo. Sin embargo, como les compartía, cuando tuve la oportunidad de sentarme con este muchacho y estudiarlo más detalladamente, llegó una pregunta a mi corazón, y es: ¿cuántos de la congregación, que de los que nos reunimos semanalmente, entendemos la profundidad de una escritura como la que Pablo está haciendo a una iglesia como la de Corintios? Sin embargo, cuando nosotros entramos aquí al abrebocas de la Santa Cena, vemos en el versículo 17 que nos empieza a ver muchos inconvenientes. Pero permítame compartirles un poco más del contexto de esta carta. Y muchos estudiosos conservadores realmente están de acuerdo de que el libro de Primera de Corintios fue escrito antes que los evangelios. Y si eso es verdad realmente, el relato que Pablo está haciendo, que encontramos aquí, es el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor, e incluye citas directas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y concuerda perfectamente con los relatos de lo que los evangelios también en algunas porciones nos muestran acerca de lo que es la Cena del Señor. Pero entonces podríamos decir entonces que los relatos de los evangelios parten de esta porción que realmente Pablo escribió. Lo más probable, creemos, es que Pablo lo recibió directamente del Señor, como él lo menciona en el versículo 23, cuando él dice: porque yo recibí del Señor. Es decir, directamente en revelación sobre la cena, no por medio de otros apóstoles, ¿sí? Y esto es bien interesante. Si usted me acompaña un momento a Gálatas capítulo 1, versículos 10 al 12, por favor. Gálatas capítulo 1, versículos 10 al 12, observa lo que Pablo dice.
Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, nos deja ver que lo que Pablo está enseñando es porque lo recibió por medio de una revelación, ¿sí? Y aunque los términos aquí hablan de una cadena de tradición, digámoslo así, que había pasado del Señor a Pablo, y Pablo entonces a los corintios, ahora lo que podemos darnos cuenta es que en el contexto del pasaje es importante observar el problema que había en la iglesia de Corinto. Y es interesante porque cuando nosotros miramos un poco más detalladamente, pues uno dice, bueno, pues esto es como raro porque nosotros no vivimos eso. Y quiero que me acompañes un poco aquí en el texto bíblico de lo que Pablo está mencionando. Y Pablo dice en el versículo 17, pero al darles estas instrucciones, es decir, Pablo está presentando las instrucciones, Pablo va a darles las instrucciones de cómo es la cena del Señor, precisamente, pero encuentra el problema diciéndoles, no los alabo. Al darles esas instrucciones, no los alabo. ¿Por qué? Podríamos decir, ¿por qué no los está alabando? Y él contesta, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Y mira el versículo 18, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones. Y aquí es algo bien interesante cuando nosotros entramos a mirar que Pablo dice cuando se reúnen como iglesia. Y esto le da a uno mucha riqueza en el texto. Nos deja ver que realmente Pablo está mostrando que la iglesia como tal no es un lugar, no es edificio. En el Nuevo Testamento en ningún lugar la iglesia se muestra como un edificio, sino realmente como lo que realmente es las personas que Dios ha salvado, los hombres y mujeres que Dios ha llamado a salvación. Sin embargo, nos deja ver un problema, y es que él dice, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia, ahí el punto del que estamos hablando, como iglesia, al parecer cada uno de los cristianos de Corintios lo que hacían era juntarse para discutir y pelear. Y pocas veces nosotros le prestamos atención a esto. Y casi siempre la gente cree que cuando llega a un lugar como estos, entonces todo es santo, todo es puro, todo es perfecto. Mejor dicho, todos tenemos la aureola que no nos vemos entre nosotros, pero que todo es perfecto. Pero mira que aquí había un problema enorme. Y el problema era que se reunían como iglesia y había divisiones. Y Pablo dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones. ¡Wow! Y qué tremendo, porque él dice, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Es decir, había una situación que era difícil para la iglesia en Corinto. Y cuando nosotros empezamos a pensar un poco más detalladamente en eso, se están reuniendo, se les va a dar una instrucción de cómo se celebra la Santa Cena del Señor, pero de alguna manera Pablo deja ver de que hay un impedimento entre las personas. Y Pablo utiliza aquí la palabra divisiones. Obsérvalo ahí en el versículo 18. Cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y la palabra divisiones es la palabra chismata, de la que proviene nuestra palabra cisma. O sea, como algo que es tremendo. Se refiere literalmente a romper o cortar, podríamos decir metafóricamente, a generar divisiones y disensiones entre las personas. Y es sorprendente que la gente muchas veces dice, pero ¿cómo que dentro de la iglesia hay divisiones y disensiones? Pero es increíble que uno ve como Pablo, al ver un problema de estos, lo que hace es que él menciona en el versículo 19, porque es necesario que entre ustedes haya bandos. Es decir, habían como subgrupos, como grupitos que querían realmente unos como
hacerse ver más que otros y que tenían de pronto un estatus social dentro de acá la iglesia de Corintio. Y los corintios lo que pasaba era que no se podían poner de acuerdo en nada, ni tampoco buscaban servirse los unos a los otros. Y es tremendo cuando uno está leyendo la escritura y uno lee esto, porque no sé si a usted le ha producido alguna vez en la lectura la tristeza en el corazón, porque uno dice, wow, la iglesia del Señor, esos momentos tan tremendos de divisiones, de disensiones. Y cuando uno forma parte de una congregación local como esta, y uno se entera de que hay divisiones, de que hay disensiones, de que hay chismes, de que hay murmuraciones, de que están los unos contra los otros, tal vez uno dice, ¿será que llegué al lugar correcto? ¿Será que llegué al lugar adecuado? Cuando normalmente las personas solo son, digamos, visitantes, las personas no perciben eso. Y las personas dicen, este es un lugar agradable, y por eso hay mucha gente que le gustan los lugares grandes, las iglesias grandes, o los lugares de congregación más bien. Las iglesias grandes no creo que sea el término, sino lugares grandes de congregación. Porque al fin y al cabo uno nunca se entera de las otras personas, no se entera de cómo viven ni nada de eso. Pero los lugares pequeños es más duro porque todos nos conocemos entre sí, todos vemos nuestros defectos, todos vemos de alguna manera cómo pecamos de fácil. Y cuando no hay esa madurez, entonces el uno está juzgando al otro, está condenando, está murmurando, está criticando, este hizo, este no hizo, mira, este dijo tal cosa, y así sucesivamente. Por ahí hay una frase que dice que en pueblo pequeño, infierno grande. Y cuando uno mira acá, la iglesia que estaba en Corinto vivía una situación bastante difícil, era una situación tensa. Y Pablo lo deja ver ahí, ya lo estamos hablando en el versículo 18 cuando está hablando de las disensiones. Es decir, como ya lo mencioné, no se estaban poniendo de acuerdo en nada, nadie quería servirse el uno al otro, realmente era un antitestimonio. Y lo tremendo, iglesia, era que en vez de participar juntos en el compañerismo y la adoración, lo que hacían era pasar tiempos de excesos egoístas, discutiendo y peleando. En este caso, en esta iglesia de Corinto, lo que hacían era mostrar quién tenía más poder, quién tenía de pronto más dinero, quién tenía un estatus social más alto, ¿sí? Quién podía de pronto resaltar más. Y puede que muchas veces en la iglesia de hoy en día no se marque eso, porque está aquí la porción de la escritura nos deja ver que el problema era en cuestiones de comida. Porque en la época de la iglesia primitiva, la Santa Cena del Señor se celebraba de una manera completamente diferente, es decir, se hacía primero un banquete de comida, digámoslo así, y los que tenían más dinero, digamos, más recursos, pues ellos querían llegar y comer y llenarse de todo, y los que menos tenían dinero a la hora de la verdad quedaban relegados, y si quedaban sobras, pues allá como que se les daba alguito, o en realidad no se les permitía ni siquiera llegar a comer. Entonces, y otros lo que hacían, como lo deja ver Pablo acá, era que llegaban a emborracharse y todo eso, es decir, a tomar vino, y realmente se dañaba realmente el propósito de la celebración de la Santa Cena. Y cuando uno mira la iglesia acá, uno dice, Señor, esta es la iglesia primitiva, esta es la iglesia que está ahí en ese proceso de entender todo lo que tiene que ver con la celebración tan preciosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como lo he mencionado yo, de mayor humillación y exaltación al Rey de Gloria. Pero lo interesante es que todo esto quizás debido a que se sospechaba realmente que algunas cosas del informe que Pablo había recibido de alguna manera podían también ser exageradas. Y lo que Pablo quería aquí era otorgarles el beneficio de la duda. Es decir, yo voy a mirar que realmente no sea así. De modo que él agregó, y por eso usted lo encuentra ahí, y en parte lo creo. ¿Sí? En parte lo creo. En el versículo 18, al final, y en parte lo creo. Es decir, yo he escuchado esto, pero en parte lo creo. O sea, como
Como que quedó ahí de que, ¿sabe qué? Lo que he escuchado puede ser verdad. ¿Sí? Y ahora, entrando un poquito para que usted me comprenda, porque esta es una carta tremenda. Yo estaba tentado a querer desarrollar con ustedes el estudio de la carta de primera a los Corintios antes de entrar al Evangelio de Juan. Pero dije, no, quiero ir a hablar de mi Señor Jesucristo, de cómo Él es el verbo de vida. Pero cuando nosotros miramos en el contexto de la carta, si usted me acompaña un momento ahí, el capítulo 1, dice que Pablo comenzó esta carta refiriéndose fuertemente por las divisiones basadas en las lealtades de las personas, digamos, de partidos, digamos, entre ellos. Y podemos ver ahí en el capítulo 1, versículo 10, observa hasta el 17, no lo voy a leer todo, pues. Pero mira que Pablo dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. O sea, lo primero es que, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Aquí es algo que Pablo está tocando y es, ¿sabes qué? Tú no puedes andar dividido. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia tiene que ser realmente, estar unida, y por eso él dice que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es lo mismo que Pablo ha mencionado en la carta a los Efesios. Cuando Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, yo preso del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, siempre humildes, mansos, pacientes, esforzándose por soportándose los unos a los otros en amor y esforzándose por mantener la unidad en el espíritu, que es el vínculo de paz. Entonces Pablo ha hablado de esfuerzo. Esfuércese por mantener la unidad. Es decir, cada una de las personas de la congregación está llamada a mantener la unidad, no a llevar divisiones. Pero, ¿qué tiene que ver esto, David, pues la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto era completamente tremenda? Lo que estaban haciendo era llevar a divisiones entre ustedes, dice él, pero no se estaban esforzando por mantenerse unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, dice el versículo 10. Porque he sido informado, observa el versículo 11, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay divisiones entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira que desde el comienzo de la carta, Pablo deja ver de que ya había divisiones. Ahora, mira en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, que Pablo está diciendo, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Y qué tremendo cuando una iglesia realmente no tiene la madurez que debería tener, y cuando hablamos de madurez está ligado al conocimiento de cómo se hacen las cosas, es decir, de cómo se adora al Señor en un lugar como estos de congregación. Entonces Pablo les dice, les di a beber leche, el versículo 2, no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Qué expresión tan tremenda la que Pablo hace aquí, diciendo que realmente el comportamiento de la iglesia de Corinto era más como del mundo. Ahora, ¿cuál era la característica de ese llamado de atención que Pablo les está haciendo y les está escribiendo la carta? Y era que vivían ¿en qué? En divisiones y en discusiones o disensiones más bien. Es decir, no había nada espiritual, sino era pendiente de otras cosas. Ahora, cuando nosotros miramos, realmente nos damos cuenta que entonces estos creyentes, lo que pasa es que estaban divididos socialmente, como nos está dejando ver el pasaje. Los que ya lo mencioné eran pudientes, llevaban sus alimentos y se los comían de forma egoísta antes de que llegaran los miembros más pobres. ¿Se imagina? Nosotros hacemos aquí, decimos, antes decíamos, cada uno, recuerdo que hacíamos una lista de comida y poníamos proteína,
verduras, carbohidratos y postres. Y todos juntamos. Pero ¿qué tal donde nosotros dijéramos, bueno, cada uno traiga, ¿sí? Pero entonces, cada uno vamos a comer de lo que traigamos. Y vamos a ver. Entonces, lo que sucedía allá era que cogían y empezaban a comer los más ricos, como nos lo muestra la historia acá, nos lo deja ver, los más pudientes, traían los alimentos y de forma egoísta, ellos querían comerse lo que ellos trajeron, sí, es decir, esto lo traje yo, ¿y por qué le voy a dejar que otro coma? ¿Sí? ¿Y sabe qué? Y si sobra, pues me lo llevo. No, ahí no dice que se lo llevamos. Pero muchas veces hay gente que tiene esa actitud como que yo traje esto, entonces yo me lo llevo. Esa es una mentalidad nada de cuerpo, nada de iglesia, nada que glorifica al Señor. Es decir, uno ve las individualidades y el egoísmo. Y esto es lo que estaba sucediendo allá, eso era lo que estaba pasando. Lejos, escúchalo bien, lejos de estar todos juntos y de tener en comunión todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que la iglesia primitiva al principio, en Hechos, nos dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis amados. ¿Sabes una cosa? Cuando uno no está concentrado en la Escritura, cuando uno no está metido en la palabra de Dios, uno empieza, sin darse cuenta, a desviarse. La aguja se empieza a inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, pierde el rumbo. Y a nosotros mismos como iglesia nos cuesta trabajo identificar eso. Si usted va al libro de los Hechos, acompáñame allá, sin perder el texto que estamos estudiando, por favor. Acompáñame al libro de los Hechos rápidamente, en el capítulo 2. Y observa que en el versículo 40 de Hechos capítulo 2, mira lo que dice. Estos son los efectos del sermón. Pedro, con muchas otras palabras testificadas solamente, y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta generación perversa. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿A qué se estaban dedicando? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es decir, esto es lo que conocemos como los regalos de la gracia. Estar uno ahí concentrado, estar en el fogoncito, digámoslo así. Esto es al principio. Ahora, déjame mostrarte que aquí en el mismo texto dice, como resultado de eso, mira lo que sobrevino. Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas ¿cómo? En común. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? En el contexto de lo que les he compartido, nadie tenía las cosas en común. Los más pudientes llegaban y querían comer y no esperar a los que no tenían. Es decir, estaban muy lejos de todos estar juntos y de tener todas las cosas en común. Es decir, no lo hacían, ¿sí? Los de Corintio, la clase alta ni siquiera se dignaba a participar de un puchero de comida en común, digámoslo así, con sus hermanos menos afortunados. Cada uno se las arreglaba como podía. Es decir, mejor dicho, ¿sabe qué? Es como si nosotros dijéramos aquí, cada uno va a traer su plato de comida. Y al terminar el culto, lo que hacemos es que cada uno come. Entonces resulta que los que tenían, o los que tienen, pueden venir y sentarse a este lado. Y tal vez otros que no tienen, o que no trajeron absolutamente nada, lo más seguro es que quedarían por allá, en la parte posterior de un local como estos. Ahí. Eso era lo que estaba pasando. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Las actitudes y motivos de un cristiano deben ser puros en todo momento. Pero cuando los creyentes acuden a la mesa del Señor para participar del pan que simboliza su cuerpo y en la copa que simboliza su sangre, es absolutamente necesario que dejen atrás toda clase de pecado, toda clase de amargura, todos los prejuicios raciales y sexuales, toda clase de orgullo y todos los sentimientos tal vez de superioridad, que en realidad no son superiores, sino más bien inferiores.
Esas actitudes están muy fuera del lugar de la cena del Señor y profanan gravemente esa ordenanza de Dios que es tan santa, tan bella y tan unificadora. Ahora, yo lo que espero es que tú me puedas entender a qué me estoy refiriendo. De uno que nosotros muchas veces podemos ir a celebrar la Santa Cena del Señor sin tener en cuenta nada realmente de la riqueza que la palabra de Dios me está dando. Y pensar que solamente puedo llegar a tomar una copa y comer una porción de pan y ya. Pero es bien interesante que esta porción de la Escritura nos encontramos con una paradoja. ¿Cuál es esa paradoja? Donde se requiere que haya disensiones para que se haga manifiesto los que son aprobados. ¿Sí me entiendes? ¿No te parece tremendo? El versículo 19 Pablo dice, porque es necesario, es necesario. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que es necesario que entre ustedes haya mandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Es decir, ¿sabes qué? A la hora de la verdad, esas situaciones enriquecen la iglesia y fortalecen la iglesia para darse cuenta realmente quién es una persona que puede ser aprobada dentro de la congregación. La desobediencia carnal y mundanal de los que causaban divisiones, a la hora de la verdad quedaría expuesta y también se realzaría verdaderamente si amaban, si vivían en armonía y si su espiritualidad verdaderamente era correcta para ser aprobada. Lo contrario, si muestra algo completamente diferente, pues deja ver que esa no es una persona que realmente esté o sea apropiada para llegar en algún momento a celebrar la cena del Señor. Porque date cuenta que en el versículo 19 al final, cuando Pablo está diciendo, porque es necesario que entre ustedes haya mandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son ¿qué? Aprobados. Y la palabra aquí aprobados significa dokimos, que se refiere a aquello que tiene que pasar una prueba. Es decir, cuando llegan esas situaciones, a la hora de la verdad nos vamos a dar cuenta quién es esa persona que está aprobada. Ahora, date cuenta, iglesia, desen cuenta, que esto es antes de llegar a celebrar la Santa Cena del Señor. Es decir, a la hora de la verdad, Pablo está diciendo, bueno, puede ser incómodo que eso pase dentro de la iglesia, pero es necesario para darnos cuenta quién es una persona que está aprobada. Entonces Pablo dice, para que sean aprobados. Cuando encontramos acá, nos damos cuenta que la división de la iglesia con todo lo impía y pecaminosa que es, porque la iglesia es, las personas de la iglesia, somos impíos, somos pecadores, que hemos sido regenerados por la gracia del Señor, por su obra redentora, pero seguimos en una condición caída y pecaminosa. Nos damos cuenta que entonces el Señor la usa, sin embargo, para probar el valor de sus santos fieles, es decir, de cómo verdaderamente las personas han sido transformadas. Y en medio, iglesia, de las disputas y divisiones como las que vemos aquí, ellos a la hora de la verdad lo que mostraban era que quedaban separados como el oro puro de la escoria. Era como la manera de ser pasados por fuego para mostrar quiénes eran aprobados. De alguna manera podemos decir que el mal ayuda a que se manifieste el bien. Las dificultades en la iglesia crean una situación en la que se puede manifestar la verdadera fortaleza espiritual, la sabiduría y el liderazgo de una congregación. Las personas que no lo entienden y no lo comprenden, lo que hacen es quedarse en una murmuración o tal vez decir, no, este no es el lugar, sin realmente ver cómo una iglesia puede ser fortalecida a través de una situación en negativo, como lo estamos viviendo aquí, iglesia. Y como ya lo mencioné, Pablo en el versículo 18 dice que hay disensiones, divisiones entre ustedes y disensiones. Y tenemos que entonces ver que las disensiones no son meramente perjudiciales, sino que también son destructivas. Inicialmente ayudan a que se den a conocer diferentes situaciones difíciles, digámoslo así, a conocer tal vez la fortaleza de los líderes, de los dirigentes espirituales, ¿sí? Pero cuando no se enfrentan a situaciones como esta, pues realmente cuando llega una situación similar, no se va a poder manejar una situación. Yo creo que cuando llegan las situaciones negativas es cuando uno dice, bueno, ¿cuál es mi forma de actuar? ¿Cómo voy a actuar yo realmente? ¿Voy a actuar de la forma
bíblica o voy a actuar de la forma mundana como las cosas se pueden solucionar? Sin embargo, Pablo ha dado unas pautas porque él realmente nos dice claramente que ese tipo de divisiones destructivas deben manejarse con sabiduría. Si usted va a Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, usted encontrará que Pablo claramente dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, una persona que viene a causar divisiones dentro de una congregación tiene que ser sacado realmente. Una persona que está siempre generando disensiones, al final lo que nos muestra la Escritura es que tiene que llegar a ser retirada de ese lugar de congregación. Pero el mismo hecho de que es una persona contenciosa y divisiva demuestra su carnalidad y su incapacidad para ser parte de una comunidad cristiana. Y eso es tremendo. Y aunque hoy no vamos a estar celebrando la Cena del Señor, realmente creo que es el abrebocas para llegar a entender realmente cuando Juan describe en Juan capítulo 1, versículo 14, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que tiene un significado enorme. Es necesario, podríamos decir entonces, que en algún momento aparezcan disensiones, pero lo que sí nos dice la Escritura es que no pueden ser toleradas o que se permita que lleven a la división de la iglesia. Y cuando un creyente se da cuenta de que hay algún tipo de división, pues eso tiene que ser parado. No es simplemente yo me quedo callado, yo no voy a decir nada, yo voy a guardar mi corazón y yo no digo nada. No, porque eso va a perjudicar a la iglesia. El punto céntrico acá de este tema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que era tremendo, observe, es que tiene que ver con la cena del Señor. ¿Y por qué tiene que ver con la cena del Señor? Bueno, centrémonos ahí un poco más, y es porque en el versículo 23, él dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. ¿Cierto? El punto céntrico aquí es la cena del Señor. La cena del Señor debe ser celebrada por todos aquellos que verdaderamente muestran que son personas que han nacido de nuevo, que tienen un temor reverente por el Señor y que son parte del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la cena, la palabra cena en el griego es deipnon, que significa cena, y era una palabra normal que se usaba para la comida en la noche en aquella época, por eso se habla de mucha comida. Y tiene el agregado, ahora es cena del Señor, que le da una importancia muy superior y especial. No es un almuerzo común y corriente, no es una cena común y corriente, sino que era la cena del Señor. Y como ya lo mencioné, recuerda que esa cena era con comida, una comida común y corriente. Y era una auténtica comida que se llevaba a cabo allí con proteína, con ensalada, con verduras, podríamos decir. Y lo que hacía era que reunía a toda la congregación en un compartir ágape, que era seguida por la comunión, es decir, por la celebración de la Santa Cena. Y nos podemos dar cuenta entonces que esta comunión estaba relacionada con la Santa Cena en la iglesia de Corintios, pero que, como bien lo he mencionado, los abusos estaban oscureciendo su propósito divino y destruyendo realmente la santidad de la congregación. Es decir, los miembros contenciosos de la iglesia de Corintios habían pervertido de tal manera la congregación que la celebración de la Santa Cena se convirtió, ¿saben qué? ¿Qué es el problema acá? En una burla. Y cuando hablamos de burla, usted me entenderá en nuestro lenguaje, cuando hablamos de burla. O sea que, pues eso es un desorden, es un despelote. Lo primero que podríamos decir es que no hay reverencia. Pablo lo deja ver cuando él dice: cuando pues os reunís vosotros, ¿sí? En esto no es comer la cena del Señor, está diciendo Pablo. No podían realmente decir que aquello estuviera dedicado propiamente al Señor, porque ni la comida ni la comunión le honraban. ¿Y cuántas veces se puede llegar a caer hoy en día la iglesia en una situación similar a la que estaba pasando en Corinto? Era una situación bastante fuerte.
donde realmente cada uno tomamos el pan, cogemos la copa, pero no importa que yo esté murmurando de mi hermano, no importa que yo esté generando división dentro de la congregación ahí, pero yo estoy celebrando la cena del Señor porque yo soy parte de la congregación. Y esto es algo supremamente delicado, similar a lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos tenían la ceremonia, escúchalo bien, iglesia, pero no la realidad, la forma, pero no la sustancia. Y podríamos decir, como dijo un hombre, ustedes pueden estar partiendo el pan, pasando la copa y repartiendo algunas palabras de Jesús, parafraseando un poquito lo de Pablo. Pero lo que están en realidad haciendo no tiene nada que ver con la ordenanza que el Señor instituyó. Cristo no tiene parte en ella. Y creo que nosotros deberíamos contemplar y pensar un poco más detalladamente un tema tan precioso como este de la Cena del Señor. Y una de las cosas más temibles en la iglesia es la división, porque es una de las primeras y más seguras señales de la enfermedad espiritual. Uno de los primeros síntomas de que la mundanalidad y el alejamiento, a menudo antes que se muestren en componendas doctrinales y de estilos de vida, más bien se manifiesta en la disensión en cuanto a una congregación. Nosotros realmente necesitamos, cada uno como persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, entender y comprender la importancia y la responsabilidad que se tiene para celebrar la Santa Cena del Señor como parte del cuerpo de Cristo. Es decir, debo ser respetuoso de que se va a celebrar la Santa Cena del Señor y por qué realmente debo examinarme a mí mismo. Y nosotros encontramos aquí en esta porción de la Escritura dos aspectos que les voy a mencionar muy brevemente. El primero está en el versículo 23 al 26, que es el propósito de la cena del Señor. Y el segundo está en el versículo 27 al 30, que es la preparación. Ahora, si centramos nuestra mirada en el versículo 23 hasta el 26, nos podemos dar cuenta, observa que él dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan. Pablo está haciendo referencia a que él realmente lo recibió de parte del Señor. Y podemos decir, iglesia, que nos encontramos en uno de los pasajes más bellos de la Escritura, en medio de la fuerte reprimenda de las actitudes y comportamientos carnales y egoístas e insensibles que Pablo le está dando a esta iglesia de Corinto. Esta es una carta muy fuerte, porque si esto lo cogieran y lo leyeran de parte, oye, la iglesia bíblica por su gracia ya en Envigado, mire, que nos dijera eso, al darle las instrucciones no los alabo porque no se congregan para lo bueno sino para lo malo. Y uno empieza a leer y uno dice, uy, qué garrote el que nos está dando, ¿cierto? Eso era lo que estaban pensando, eso era lo que Pablo quería que los de Corintios lo entendieran. Y la reprimenda, de hecho, se dirige a los cristianos que han pervertido de alguna manera la ceremonia que describen estos versículos. Cuando te puse el ejemplo de la aguja o la línea que marca lo que es correcto, lo recordamos en Hechos capítulo 2, versículo 44, que dice que todos tenían las cosas en común y las celebraban juntos, en armonía. Pero Corintios está después, como ya lo mencioné. Hechos 2:44 nos deja ver el comienzo de la iglesia, lo cual deja ver que en algún punto del camino la aguja se desvió, la línea se desvió unos grados, al punto en que Pablo como apóstol tiene que llamar a la reprimenda a esta iglesia. Y como solía hacer cada vez que estaba a punto de presentar una verdad especialmente importante y controversial, lo que Pablo hace aquí es que deja en claro que no está enseñando su propia opinión, sino que está enseñando lo que el Señor Jesucristo le había revelado. Por eso es que él dice en el versículo 23, porque yo lo recibí del Señor. Yo lo recibí del Señor. ¿Qué recibió del Señor? Sería la pregunta. Bueno, observa que él mismo contesta y él dice lo mismo que les he enseñado. 2 puntos, que el Señor Jesús. ¿Quién?
el Señor Jesús la noche en que fue entregado, es decir, la misma noche en que el Dios Santo encarnado iba a ser arrestado para luego ser crucificado y llevar todo el dolor y el castigo de cumplir el propósito. Esa misma noche era que le estaba revelando y mostrando a Pablo. Nos muestra el escenario histórico de que muchos de los creyentes no habían llegado a conocer. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos mencionado, como ya lo he explicado, ninguno de los evangelios estaba todavía escrito. Entonces de nuevo vemos la joya sobre este telón de fondo, muy sucio. La más bella y significativa de las celebraciones cristianas fue instituida en la misma noche en la que el Señor Jesús fue traicionado y arrestado. Y la comida de la Pascua que ellos celebraban en el Antiguo Testamento se iba a convertir en la bendición que el anfitrión realmente estaba pronunciando sobre la primera copa de vino tinto, y luego iba a ser pasada por todos los presentes. Ahora, iglesia, quiero que piensen en esto. Cuando nosotros invitamos a los hombres para que tomen aquí las bandejas, para ser pasada la copa del Señor, nos estamos pasando la copa que representa el nuevo pacto, ya lo estaremos mirando, pero sin embargo, podemos estar en la misma condición como esta iglesia de Corinto, con insensatez, con dureza de corazón, con murmuraciones y divisiones. El pan que había representado en el Antiguo Testamento, el Éxodo, ahora venía a representar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Y para la mente judía, el cuerpo realmente representaba a toda la persona, no solo en lo físico. Entonces la expresión que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan en memoria de mí. Es decir, no está hablando solamente de lo físico, así Jesús fue colgado en ese madero, sino que está hablando de todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo estamos estudiando a la luz de Juan, del Evangelio precioso de Juan, de que Jesús es el verbo, de que Jesús es la vida y de que Jesús es la luz en la cual hay salvación. Para nosotros llegar a tomar de alguna manera a la ligera las cosas. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo representa el gran misterio de toda la vida encarnada. Toda su enseñanza, su ministerio y obra realmente, todo lo que Él era y todo lo que Él hizo. Entonces nosotros no podemos tomar a la ligera, sino más bien meditar y decir, cuando Jesús mismo está diciendo, este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. No es solamente recordar a Jesús como alguien que vino para ser levantado en una cruz, para ser puesto en una cruz. No, Él está diciendo que cuando Él dice en su expresión, este es mi cuerpo, que es por vosotros, o por ustedes, si lo queremos hablar a nuestro español colombiano. Por ustedes, o parafraseándolo porque en la Escritura dice por vosotros, son dos de las más bellas palabras de las Escrituras. Lo pongo por ustedes, es decir, por la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo, toda su vida encarnada, para que nosotros creamos en Él, que es lo que Juan nos enseña en la Escritura, en el Evangelio de Juan. Podríamos decir, me hice hombre por vosotros, di el Evangelio por vosotros, sufrí por vosotros, o morí por vosotros. O si quieres parafrasearlo un poquito mejor, me hice hombre por ustedes, di el Evangelio por ustedes, sufrí por ustedes y morí por ustedes. Es lo que nosotros tenemos que pensar entonces. Nuestro Dios, lleno de gracia, amor y bondad, lleno de misericordia, se encarnó no por su beneficio, sino por el nuestro.
Si una persona quiere y recibe el beneficio de ese sacrificio, es su decisión, podríamos decir, desde la responsabilidad humana. Pero Jesús lo hizo y lo ofrece por gracia a los que el Padre le dio. Él pagó el rescate para que todos pudieran ser libres realmente. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado, iglesia. Ahora, si nosotros miramos un poco más detalladamente, es tremendo que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, esas divisiones y todo lo que se estaba presentando, era por un desconocimiento completamente. ¿Sí? Carnales, impíos, tal vez algunos metidos allí, como Pablo los describe en el capítulo 3, no les podía hablar como espirituales, sino como a carnales. Es decir, como personas del mundo que viven en la carne y que quieren solamente agradar a la carne. Pero también el versículo 25 nos dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo. Y cuando pensamos en la copa que había representado la sangre del cordero, que se juntaba y se untaba en los postes y dinteles en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió al éxodo, al desierto, ahora tenemos que entender que es la que representa la sangre del Cordero de Dios derramada por la salvación del mundo. Es decir, es la sangre que Cristo vino a derramar por los suyos, por su iglesia. Observa que el versículo 25 en su parte B está diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La antigua liberación fue meramente de Egipto a Canaán. De modo que lo que nuestro Señor Jesucristo tomó y dice que es la copa, dice es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué es lo importante de ese pacto realmente? Es importante porque para que nosotros nos demos cuenta de que no era nuevo en el sentido de que era un pacto de gracia que reemplazaba las obras. El nuevo significa, está en el sentido de que el pacto es la salvación, es un pacto de salvación hacia el que apuntan todas las sombras del Antiguo Testamento. Es decir, es una salvación total y completa, sin condenación. Por eso, al pensar en que tomamos la copa y la pasamos entre nosotros, que sería muy bueno un día decir, bueno, llévale la copa a otro. Cuando yo se la llevo a otro, le estoy diciendo, yo no tengo nada contra ti, porque tú y yo somos completamente perdonados y redimidos en la gracia de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero Pablo deja ver aquí que lo que había en la iglesia, esas divisiones, esas disensiones, realmente le estaba haciendo mucho daño a la iglesia de Corinto. Y nosotros como congregación hoy en día, en el tiempo actual, también deberíamos meditar también en eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo al celebrar la Santa Cena? Al tomar la Santa Cena. Estamos hablando del Dios que dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad, y se nos llena la boca. Pero qué tan real es eso verdaderamente en nuestro corazón. El Dios encarnado lleno de gracia y de verdad. Tenemos que darle un sentido realmente de responsabilidad a lo que estamos mirando acá. Y es que nuestro Señor Jesucristo vino para dar salvación. Es la nueva liberación, digámoslo así, o no es, sino la nueva liberación. Es del pecado a la salvación. Ya no hay condenación. Hay perdón, hay redención, hay remisión de pecados. Hemos pasado de la muerte a la vida, de la esfera de Satanás al cielo, al reino de Dios. Somos sus hijos, como lo describe Efesios. Es decir, la Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento fue transformada en la cena del Señor a la iglesia de hoy.
Es decir, en otras palabras, nosotros ahora comemos el pan y bebemos la copa, no para recordar el Mar Rojo, no para recordar que pasamos el Éxodo, no, nada de eso, sino para recordar la cruz y la salvación que Dios nos ha otorgado por gracia. Hoy cerramos los cánticos, el cántico. Sí, su gracia es mayor, tú lo explicaste. Su gracia es mayor. Somos tan pecadores, somos tan miserables en nuestra condición, pero su gracia es mayor. Pero cuando llega la Santa Cena, tal vez decimos, oh sí, podemos celebrarlo. Pero después nos quedamos con cuánto pecado estoy viendo en ti. Como dijo el Señor Jesucristo en sus evangelios, hipócritas, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no miras la viga que está en tu ojo? Es a eso lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque mira lo que encontramos en el versículo 26. Y es que Pablo dice, porque todas las veces, ¿cuándo? Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, presta la atención a esto. Como dice en la versión Reina Valera, todas las veces que comáis y bebáis, lo haces en memoria de mí. Hacerlo en memoria de mí. Es decir, cuando nosotros venimos y celebramos la Santa Cena, nosotros tenemos que estar en ese momento recordando realmente que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como dice y lo declara Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, nosotros no nos podemos convertir en esos jueces, sino más bien en quienes disfrutamos de la gracia. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo en memoria de Cristo. Este es un mandamiento que brota en los labios del Señor Jesucristo. Y observa que Él está diciendo aquí, todas las veces. ¿Cuándo? Todas las veces. Porque todas las veces. En otra versión dice, por tanto. Es decir, participar de la cena del Señor no es una opción para los creyentes. Para una persona que se declara creyente y conoce en su iglesia local el día en que se celebra la Santa Cena, ese debería ser el día infaltable. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a celebrar con mis hermanos la gracia que Dios me ha concedido, la gracia que el Señor realmente ha derramado sobre mí. Por eso, al cantar con el entendimiento, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Yo vengo para celebrar junto con la iglesia, con la asamblea de los santos, la gracia del Señor que es mayor. Debemos tener una comunión de forma regular. Debemos estar pensando en que debemos mostrar de que somos fieles al Señor. ¿A cuál Señor? Al que nos compró por medio del acto del que somos llamados a recordar. Es decir, la mayor celebración debería ser el día de la cena del Señor. Es como si te invitaran a la fiesta de la posesión del presidente de nuestra nación. Y seguro que tú no te vas a ir en jeans, seguro que tú no te vas a ir con los calzones descalzurriados, como dicen las abuelas, no te vas a ir con las camisetas sucias ni rotas, ni con los jeans rotos, sino que tú buscarías la mejor pinta. Y tal vez si no tienes un vestido, entonces lo alquilarías en el ejemplo. Mis amados, aunque aquí no se está hablando del exterior, porque esa celebración estamos hablando de algo que es externo. Acá nos está hablando de cómo vestimos nuestro corazón, verdaderamente. Para participar de la cena del Señor, realmente tengo que ver que mi corazón es un corazón que está agradecido por lo que Dios ha hecho, no solo en mi vida, sino en aquellos que me rodean, en aquellos que me acompañan realmente. Por el contrario, no participar de la cena del Señor es una desobediencia, es un pecado. Para Pablo esto era importante.
Los hebreos también, recordar significaba mucho más que sencillamente hacer memoria de lo que había ocurrido. Cuando uno mira, para ellos era importante verdaderamente tener presente cómo Dios los había sacado de 430 años de esclavitud en Egipto, que los había pasado 40 años por el desierto, que en gracia los había introducido a la tierra que les había prometido, a la tierra prometida. Iglesia, recordar verdaderamente es rebuscar en tu propia mente, en tu corazón, digámoslo así, o como si uno pudiera meter la mano y recuperar todo lo que se puede de la realidad y el significado de ese suceso que Cristo llevó a cabo. Su redención, derramar su sangre, la sustitución, se colocó en lugar de mí. La propiciación, Él cargó todo el pecado de la ira que Dios tenía para conmigo. Él fue el cordero de expiación. Él colocó su propia vida. No por obligación, sino Él mismo se dispuso. Es pensar en todo eso. Eso es cuando nos está diciendo la Escritura, recordar, mis amados. Recordar a Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz. Es volver a vivir con Él su vida, su agonía, su sufrimiento, su muerte. Tanto como sea humanamente posible. Es decir, Señor, sé que tú sufriste en la cruz. Y por eso gemiste diciendo, Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no ofrecemos un sacrificio nuevo. Reconocemos el sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y por eso tenemos que estar pensando un poco más detalladamente cuando está diciendo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. En alguna época de mi vida, donde me congregaba en esa iglesia, todos los domingos se celebraba la Santa Cena, haciendo el énfasis a recordar por qué estábamos en ese lugar. Hoy nosotros en día celebramos una vez al mes y bienvenido sea. Pero yo insto a la iglesia, te animo a que cuando sepas que se celebra la Cena del Señor, sea un día para ti de gozo, de alegría y de venir a celebrar realmente junto con los hermanos la gracia del Señor. Y aquí encontramos precisamente el segundo aspecto de ese acto de mayor humillación y exaltación. Y es la preparación. Observa el versículo 27. Pablo ahora está diciéndole a la iglesia en Corinto, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, dice la Escritura. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. Qué interesante, mis amados. En Corinto, las condiciones de las fiestas de amor y de comunión eran deplorables, lo que nos deja ver la Escritura. La historia nos lo deja ver también. Que para corregirlas realmente no bastaba recitar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de celebrar propiamente la Santa Cena del Señor. Vamos a celebrar la Santa Cena del Señor y ya. Y creo que es lo que a veces pasa en las congregaciones. Hacemos la lectura del texto, pero nuestro corazón está todavía lleno de odio y de rencor y de amargura. Pablo quería que los cristianos de Corinto se examinasen en su vida espiritual y social. ¿Realmente estás para tomar la Santa Cena? Pablo buscaba que verdaderamente se arrepintieran de sus pecados. Debían acercarse libremente a la mesa del Señor, sabiendo que no serían condenados, es decir, aceptando la gracia del Señor. Debían darse cuenta de que un sacramento es algo sagrado. Sí, una ordenanza es algo sagrado
la necesidad de venir a la Santa Cena con profunda reverencia. Y creo que esto nos da mayor luz a nosotros como creyentes. Tenemos que mirar eso realmente, mis amados. La celebración de la Santa Cena tiene que ser una ocasión de gozo y de felicidad. Pero escucha bien esto, pero jamás de superficialidad e indolencia. Nosotros celebramos la Santa Cena no abierta plenamente porque decimos que si una persona no se ha bautizado, realmente no puede tomar la Santa Cena. Instamos a que como mínimo haya hecho públicamente en un lugar de que se arrepiente de su pecado. Pero no puede haber superficialidad e indolencia. Pablo lo deja ver acá si usted observa. Observa que Pablo hace una advertencia. Versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí hay una advertencia, mi amor. Y yo creo que nos tiene que dejar a nosotros una riqueza este texto de algo que pasaba muy fuerte en la iglesia de Corinto, como ya lo hemos hablado, y es que nosotros debemos guardar una reverencia, debemos guardar un respeto, debemos guardar realmente un momento que en nuestra vida debe ser sagrado, y es, Él se puso por mí, Él es mi sustituto realmente. Cualquiera que comiere, nos está diciendo la Escritura, o bebiere indignamente, será culpable. Es decir, podemos acercarnos a la mesa de forma indigna. De muchas maneras nos podemos acercar. Es común que las personas participen de forma, por ejemplo, ritualista, sin participar con su mente y su corazón. Simplemente es un ritual que estás llevando a cabo. Puede ir por todos los pasos de la ceremonia sin ninguna emoción, sin tratarla a la ligera, o tratándola más bien a la ligera, en vez de con toda seriedad. Cuando Pablo dice en el versículo 27, por tanto, como resultado de esa advertencia que te estoy haciendo, está diciendo, examínese cada uno a sí mismo. Debe examinarse cada uno a sí mismo. Pueden creer que realmente imparte gracia o mérito, que la ceremonia misma, más que el sacrificio que representa, puede salvarlos y mantenerlos salvos. Es decir, hay gente que le pone mucho énfasis, ¿sí?, es a la ceremonia y al ritual. Pueden creer que imparte gracia y mérito, que es la misma en cuanto a la referencia al sacrificio que representa, y puede salvarlos en el momento en que ellos realmente se arrepienten. Realmente nosotros debemos evaluar más detalladamente cada punto de estos, donde Pablo está mencionando, debe examinarse cada uno a sí mismo. Y entonces, coma el pan y beba la copa. Si un creyente, iglesia, acude con algo menos que los más nobles pensamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese amor de expresión que se llevó a cabo, que fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que como bien nos describe Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos pensar realmente que acercarnos de manera indigna a la mesa del Señor es hacernos culpables, porque Pablo lo está declarando acá. Observa que dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Come y bebe juicio para sí. Es hacerse culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es pisotear realmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que la manera como la gente quiere negar una nacionalidad o
o aborrecer un país es pisoteando su bandera, ¿sí? Pero en realidad, o cuando le prenden candela o fuego a una bandera, bueno, realmente pues la tela se está quemando, ¿sí? Pero ellos lo que buscan es mostrar, manifestar que están deshonrando a ese país, que no lo quieren realmente. Bueno, realmente lo que nos dice aquí es que si nosotros realmente comemos de manera indigna, ¿sí? Si venimos a celebrar la Santa Cena del Señor, a participar de una comunión de manera indigna, bueno, realmente tenemos que ver que es deshonrar a aquello o a aquel cuyo honor se celebra, que es a nuestro Señor Jesucristo. Nos hacemos culpables, dice la Escritura, de deshonrar su cuerpo y su sangre, lo que representa toda su vida, toda su obra de redención. Nosotros, llenos de gracia, ¿sí? Pero estamos menospreciando el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y la muerte que Él llevó a nuestro favor. Pero no debemos descuidarnos porque la Escritura dice que nos hacemos culpables. Dice acá en el versículo 27, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Nos hacemos culpables de burlarnos y tratar con indiferencia a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Observa en Hechos 7:52. Yo creo que no es Hechos, sino... Hechos 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. En Hebreos capítulo 6, versículo 6, si vas allá rápidamente a la Escritura para irnos hacia el final, capítulo 6, versículo 6 nos está diciendo, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a una ignominia pública o a una vergüenza pública, dice en otra versión. En Hebreos 10:29 observa lo que el autor de la carta a los hebreos nos dice, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? La celebración de la Santa Cena tiene que ver con el pacto de gracia. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Y es por eso cuando Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma el pan y beba la copa. Y creo que la enseñanza que nos deja es que debemos autoevaluarnos, examinarnos a nosotros mismos. Tal vez pensaría más bien, ¿sabes que desde el día anterior deberíamos venir preparados? Voy a celebrar la Santa Cena. Hoy es día de celebración, Señor, pero tengo tiempo para ponerme a cuentas contigo. Nuestros motivos y actitudes hacia el Señor y su palabra deben ser realmente de reconocimiento de que en ti hay perdón, hay misericordia, Señor, y debo humillar mi corazón delante de ti para que mi pecado no sea un estorbo realmente. Es decir, nuestros motivos y actitudes hacia el Señor y su palabra, hacia su pueblo que son los hermanos, y hacia el mismo culto de comunión deberían caer bajo nuestro examen privado delante del Señor. ¿Cómo me he comportado yo? ¿Cómo he sido con mi hermano? Con los hermanos que van a celebrar la Santa Cena del Señor. ¿He juzgado? ¿He murmurado? ¿He generado división? ¿Estoy generando momentos o dificultades dentro del pueblo de Dios? Mis palabras han sido para edificación, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29, o mis palabras son más bien como rencillas y aguijones que quieren ver que caiga otra vez sangre de los pecadores que se encuentran en ese lugar.
La mesa entonces se convierte en un lugar especial de purificación de la iglesia. Este es un uso vital de la comunión. La advertencia de Pablo realmente fue fuerte a la iglesia de Corinto. Una persona que participa sin acudir con el espíritu correcto está comiendo y bebiendo indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Y nos dice que juicio come y bebe para sí y observe un resultado de eso. Observa, la palabra juicio que dice ahí es la palabra crima, que tiene aquí la idea de corrección. Pero debido a que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como lo he mencionado en Romanos 8:1, es incorrecto traducirlo como una condenación, como hacen algunas versiones no adecuadas, para mostrar como si la salvación se perdiera. No, aquí nos está diciendo que es juicio, y mira lo que dice el versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Es decir, hay un momento en que el castigo que encontramos, los dos tipos de castigo, digamos, que el Señor puede usar, los vemos aquí en el versículo 30. Cuando nos dice, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. Es decir, una manera como el Señor castiga es con enfermedad. Y otra, ¿con qué? Con la muerte. Dios no condena, escúchalo bien, Dios no condena por toda la eternidad a los que están abusando de la santa cena del Señor. No, porque ellos han puesto su confianza en Cristo. Pero su castigo puede ser una grave enfermedad. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cuando dice, por esta razón, hay una razón. Y es que muchos son débiles y enfermos. Y ¿sabe una cosa, iglesia? No se ha tomado en serio la Santa Cena del Señor. En el acto de celebración, sublime, majestuoso, excelso. Ese duermen se usa aquí como en otros lugares del Nuevo Testamento para mostrarnos el sentido metafórico para hablar de la muerte de los creyentes. Juan 11:11 nos deja ver con Lázaro. Hechos 7:60 nos lo deja ver con Esteban. Dios en realidad hizo que muchos de los creyentes en Corinto murieran. Y la gente cree que no, que la muerte es solamente para castigo. No, la muerte es el resultado. Pero en este caso es para disciplinar. Porque ellos menospreciaban menospreciaron y corrompieron continuamente la cena de su Hijo. Podemos verlo en Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11, cuando Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento esas ejecuciones divinas servían como ejemplos de que los que merecían, es el ejemplo de lo que merecen todos los pecadores. Y se puede recibir, usted lo puede mirar en Lucas capítulo 13 versículos 1 al 5. Pero vuelvo y resalto y quiero cerrar con esto, iglesia. Hay un remedio para tomar la Santa Cena del Señor. Y es que dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados, para no entrar en juicio. ¿Sabes una cosa? La Santa Cena del Señor no es para yo mirar si otro realmente eso no es, sino mi propia vida. ¿Cuál ha sido mi actitud, mi comportamiento, mi andar durante el tiempo entre la última vez que celebré la Santa Cena del Señor y este momento en el que llego a celebrar la Santa Cena del Señor? La palabra del Señor nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que nosotros tenemos que realmente llegar a mirar. Que podemos acercarnos con toda confianza. Que no solamente es un acto que se lleva como un ritual, sino que verdaderamente nuestra vida debe ser evaluada a la luz de la Escritura, bajo la presencia y el poder de su Santo Espíritu, para que nosotros honremos el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarte a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y tal vez medites por una fracción de segundos. Si el Señor ha hablado a tu vida hoy en día,
y también pues un momento para evaluarnos delante de Él. Pedirle perdón como congregación. Señor, gracias te damos, porque nosotros nos reunimos en un lugar como estos, con un solo propósito: adorar el nombre de Jesucristo, reconocer su grandeza y su magnificencia, reconocer que Él es el Dios encarnado, que tomó forma de siervo, haciéndose igual a nosotros para venir a morir en una cruz, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo declaran las Escrituras, y que al resucitar Él nos redimió con su sangre. Él venció la muerte, Él venció la condenación que había sobre nosotros, el acta que estaba sobre cada uno y quienes hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza. Señor, entonces que podamos como congregación, al reunirnos, al celebrar la Santa Cena del Señor, regocijarnos mutuamente en el perdón y la gracia que nos ha alcanzado, en la gracia y la misericordia que tú nos has concedido, y que si hay alguna raíz de amargura en nuestro corazón, de disensión, de división, Señor, se ha llevado a la cruz, entendiendo, Señor, que tú no nos has llamado para colocarnos de alguna manera como jueces, sino más bien para esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de paz, para aprender a soportarnos los unos a los otros en amor, para animarnos y consolarnos los unos a los otros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.